Hola, soy DarkSpider094 y les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video. Este es un programa que tiene que ver con la cultura popular y claro, la opinión dada es de mi responsabilidad. Si pueden, traten de dar like, comentar, suscribir y compartir. El año 2024 fue un periodo extremadamente interesante dentro del mundo del séptimo arte. Fuese esto por grandes éxitos como Duna Parte 2, Intensamente 2 y Deadpool y Wolverine, estrepitosas caídas como Joker Fully Adieu y el universo cinematográfico de Spider-Man, Sin Spider-Man de Sony, regreso de franquicias como Beetlejuice, Sonic el Erizo y Wallace y Gromit, sorpresas como La Sustancia, o bien quizás por la muy disonante relación del público frente al género de los musicales. Por cada Wicked tenemos nuevamente un Joker Fully Adieu. Una vez dicho esto, y considerando que la temporada de premios ha iniciado, bien creo que es necesario hablar de una de las películas más controversiales en el último tiempo, una cuyo contraste entre la crítica especializada y la audiencia no pudo ser más separada de ser posible, y es que aún yo admito tener cierto nerviosismo en tratar de abordarla. La película en cuestión es Emilia Pérez, obra dirigida y escrita por el cineasta francés Jacques Audiard, y estelarizada por Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón y Selena Gómez. La obra tiene de protagonista a Rita, una abogada de México que es secuestrada por un capo del cartel de drogas llamado Manitas del Monte, quien le ofrece una oportunidad de trabajo que es la de encargarse de organizar el proceso de cirugía de afirmación de género. Manitas sufre de trastorno de identidad de género, y todo lo que esto pudiese conllevar a nivel profesional y personal, incluyendo enviar a la familia del Monte a vivir a Suiza para que no se enteren del procedimiento, a cambio de una cuantiosa suma de dinero. 4 años después, la vida de Rita se ve nuevamente interrumpida al encontrarse con Emilia Pérez, la nueva identidad de Manitas, quien quiere recuperar su familia y reiniciar su vida. Yo mismo lo admito, es probable que no sea la persona indicada para hablar sobre la controversia de Emilia Pérez, al ser un hombre cisgénero de Chile, pero trataré de abordar en lo que más pueda con respecto a la obra como tal. Tratando la película como tal, admito tener muchos sentimientos encontrados, y es que si hablamos ya dentro de un aspecto técnico, la película cumple. No es la gran maravilla como lo vende la academia, y digo, hay unos cortes de edición que sí admito que no están de todo bien realizados, pero técnicamente está lograda. Ojo, que eso no quita que vuelva a caer en el que ya es el estereotipo favorito del cine, con lo que es el uso de México al presentar ese mendigo filtro amarillo o anaranjado que siempre ponen en las producciones al mostrar el cielo. Ya terminen de eso de una buena vez. Dentro de las actuaciones de las 3 actrices, creo que es fácil decir que quien sufre más problemas es Selena Gómez, en particular con respecto a cómo habla español, y es que este no solo se siente forzado, sino que además se nota que ella tiene un problema en comunicar ciertas palabras y conceptos del idioma. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. ¿Quién abre la plática con algo así? Me acabo de sentar. Esto no sería tanto problema si no fuera porque la película ocurre en su mayoría en México, es decir, la gran mayoría de los diálogos son en español, y porque Saldaña y Gascón sí hablan el idioma mucho más fluido. Y junto con ello, entramos a parte de la controversia. Para una película que ocurre en México, sí es extremadamente cuestionable que no hayan actores oriundos del país salvo por Adriana Paz, cuyo personaje no aparece sino hasta después de la primera mitad de la obra. Si bien Gómez es de descendencia mexicana, ella nació en Estados Unidos, igual que Saldaña, cuya familia proviene de Puerto Rico y de República Dominicana. Gascón, en cambio, es una actriz española. No solo eso, sino que también ha sido público que el mismo director admitió no haber hecho una investigación exhaustiva sobre el contexto mexicano. La película tampoco fue filmada en México, pese a que gran parte de ella ocurre en el país. Y es que aquí es donde entramos a un problema enorme dentro del proceso de realización de un proyecto. Sin importar lo que hagas,
del tema que quieres contar, del lugar que quieres presentar, es imperativo hacer una investigación a cabalidad justamente para que puedas presentar tu idea, no solo de la forma más correcta posible, sino que además para no ofender a quienes vean tu proyecto, y es que simplemente es indefendible el no realizar esto en esta época donde la entrega de información es más fácil que nunca. Lamentablemente, esto también va de la mano con una situación que ha afectado a varias familias en la búsqueda de familiares desaparecidos. La desaparición forzada en México es un tema vigente, con al menos 115.000 personas cuyo paradero es desconocido según las cifras del registro oficial del país. Esto acorde a un artículo presentado por Naciones Unidas. El link lo dejaré en la descripción, con algunos que datan desde 1964. Y muchos de los cuales se les atribuye como víctimas en la guerra del narcotráfico. Este es un tema extremadamente serio, de delicado contexto que debería ser tratado como tal, y si bien la película trata de tocarlo con Emilia Pérez creando una fundación llamada La Lucecita, esta se vuelve más moralmente agridulce una vez que la película muestra que muchos de los voluntarios son personas del mundo del narcotráfico. Quizás uno de los mayores ejemplos presentados es con la canción El Mal, donde el personaje de Rita canta durante un evento de recaudación de fondos sobre la corrupción de los grupos políticos que tienen conexiones criminales en un rap rock que, si bien se ve bien realizado técnicamente hablando, no puede evitar sentir que es extremadamente insensible al tocar el tema en cuestión. En lo personal, siento que hacer un musical donde se centra el tema del narcotráfico no fue la mejor elección para una película, ni tampoco estoy de acuerdo con los premios y nominaciones que El Mal ha recibido como canción. Finalmente, estaríamos tocando el tema LGBT+, dada la evolución de Manitas a Emilia. Quiero iniciar diciendo que estamos en un periodo de tiempo bastante polémico, donde si bien se trata de presentar diversidad en obras, muchas pueden ser criticadas, y han sido criticadas y tachadas como woke, una palabra que en lo personal yo prefiero evitar. Es necesario que exista la diversidad y una representación en las obras audiovisuales. Es algo que ayuda al público a no solo sentirse identificado, sino que además dar cuenta de otras realidades. Y no lo digo solo dentro del ámbito LGBT, sino que además con respecto a las culturas, creencias, etc. Una vez dicho esto, si bien aplaudo el trabajo de Carla Sofía Gascón, una actriz trans en el rol, me es difícil no ignorar cómo la película parece tratar a Emilia como exenta de culpa con respecto a sus acciones cuando era Manitas, casi como si fuesen dos personajes completamente distintos. No solo eso, sino que además no presenta elementos de la transición como tal, en cambio prefiriendo enumerar las distintas cirugías que Rita debe de organizar para Manitas, casi como tratándolo como un chiste en ciertos puntos. Y no lo digo yo, literalmente parte de una de las canciones tiene como letra del pene a la vagina. Y no estoy solo en esto, sino que también es algo que mantienen diversas comunidades dentro del grupo LGBT, con la organización GLAAD llamándola como una presentación profundamente retrógrada de la mujer trans. La película se estrenó el 18 de mayo en el Festival de Cannes, el 21 de agosto en Francia, con un lanzamiento por Netflix en Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá el 13 de noviembre, tras un lanzamiento limitado en cines el 1 de noviembre, mientras que en Latinoamérica se estrenó el 23 de enero de 2025. Al momento de la edición de este video, la película ganó 4 Globos de Oro por Mejor Película dentro de la categoría Musical o Comedia, Mejor Película de Lengua No Inglesa, Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción por El Mal. Junto con ello, también ha sido nominada a un total de 13 premios Oscar, entrando al grupo compuesto por películas como Lo que el viento se llevó, Mary Poppins, Forrest Gump, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y El curioso caso de Benjamin Button. Dentro de las nominaciones más habladas es la de Zoe Saldaña por Mejor Actriz de Reparto, pese a ser la protagonista de la película, mientras que Carla Sofía Gascón pasa a ser la primera actriz trans en la historia en ser nominada a Mejor Actriz. Esperando verlos nuevamente en un futuro video, me despido atentamente. Nos vemos y no olviden darle like, comentar, suscribir y compartir.